Un silencio cubría toda la galaxia, hasta que la humanidad respondió. Esta es la historia de cómo nuestro nombre se convirtió en leyenda. Cuando el humano dijo, ¿quieres guerra? Sin piedad, sin memoria, solo extinción. La embajadora Riley Blackwood caminaba por los pasillos cristalinos de la estación de la Asamblea Galáctica, sus pasos resonando contra las paredes translúcidas. La estación orbitaba el mundo neutral de Kepler 442b, una estructura masiva construida de coral viviente que podía albergar representantes de más de 300 especies. La sesión de emergencia de hoy determinaría el destino de la humanidad en la galaxia. Riley llevaba una sola tableta de datos en su mano izquierda, su superficie mostrando acuerdos comerciales que habían tomado 2 años a los mejores diplomáticos de la Tierra negociar. Su uniforme azul oscuro llevaba el emblema plateado de la Tierra Unida, un diseño simple que mostraba la Tierra rodeada por 12 estrellas, representando los 12 mundos coloniales de la humanidad. Cada paso que daba la acercaba más al momento que definiría el futuro de su especie. Sus manos permanecían firmes, pero su corazón latía con la incertidumbre de lo que estaba por venir. La cámara de la asamblea era enorme, su techo bioluminiscente extendiéndose hacia arriba como una catedral submarina. Miles de delegados alienígenas llenaban los asientos escalonados, sus diversas formas creando un caleidoscopio de colores y figuras. Los cristalinos Vorthak dominaban las secciones centrales con sus cuerpos imponentes similares a diamantes, mientras que la colectiva nebular gaseosa flotaba en campos de contención especializados a lo largo de los niveles superiores. El aire mismo parecía vibrar con la energía de tantas formas de vida diferentes reunidas en un solo lugar. Riley tomó su asiento asignado en la sección 12, designada para especies emergentes. La silla era incómodamente pequeña, diseñada para los ocupantes anteriores, una raza insectoide ahora extinta. La humanidad solo se había unido a la Asamblea Galáctica 15 años atrás, convirtiéndolos en uno de los miembros más nuevos en una organización que tenía milenios de antigüedad. Era un recordatorio constante de cuán joven y vulnerable era su posición en este vasto cosmos político. Cada detalle arquitectónico parecía diseñado para recordarles su lugar como recién llegados. El orador principal Xyloth Ka se alzó desde el podio central. El cuerpo cristalino del líder Vorthak pulsaba con una luz púrpura profunda, indicando autoridad formal. Cuando Xyloth Ka habló, su voz resonó a través de frecuencias armónicas que se tradujeron a cientos de idiomas simultáneamente. Su presencia dominaba completamente la cámara, como un faro de poder ancestral. La forma en que la luz se refractaba a través de su forma cristalina creaba un espectáculo hipnotizante que comandaba atención absoluta. «Hoy abordamos la cuestión humana», anunció Xyloth Ka, sus palabras reverberando por la cámara. «Estos mamíferos han excedido sus límites de expansión asignados. Ocupan 17 mundos que fueron designados para especies establecidas. Consumen recursos a tasas insostenibles». Su tono era frío y calculado, como si estuviera discutiendo un problema menor de mantenimiento en lugar del destino de una especie entera. Riley sintió que su pulso se aceleraba. Esto no era la negociación comercial para la que se había estado preparando. Esto era algo mucho peor. Sus años de entrenamiento diplomático le habían enseñado a leer las sutilezas del lenguaje corporal alienígena, y todo lo que veía señalaba peligro. La atmósfera en la cámara se había vuelto tensa, cargada con una energía ominosa. Podía sentir los ojos de cientos de delegados alienígenas fijos en ella, evaluando, juzgando, condenando. «Los humanos afirman que siguen nuestros protocolos de colonización», continuó Xyloth Ka, su forma cristalina cambiando a tonos naranjas de enojo. «Pero interpretan estos protocolos creativamente. Encuentran mundos deshabitados y los despojan de minerales valiosos,
Transforman ecosistemas enteros para adaptar su biología. Se reproducen más rápido que cualquier especie aprobada. Cada palabra goteaba con desdén, como si la humanidad fuera una plaga que necesitaba ser exterminada. Murmullos se extendieron por la asamblea. Riley miró alrededor y vio delegados de docenas de especies asintiendo en acuerdo. Los habitantes acuáticos de las profundidades chasquearon su aprobación con movimientos rápidos de tentáculos. Los cúmulos de mente colmena zumbaron con satisfacción colectiva. Era como si toda la galaxia se hubiera puesto de acuerdo en que la humanidad era el problema. El aislamiento era absoluto, aplastante, final. Riley se puso de pie. Orador principal. ¿Puedo dirigirme a la asamblea? Su voz cortó el aire con autoridad clara, a pesar de la situación desesperada. Había practicado este momento miles de veces en simulaciones diplomáticas, pero nunca había imaginado que estaría defendiendo la supervivencia misma de su especie. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de expectativa. Todos los ojos alienígenas se fijaron en ella con una intensidad que podía sentir físicamente. La forma de Ziloth-K destelló un rojo desdeñoso. Puedes observar, humana. Esta sesión es para que las especies establecidas discutan tu destino. El desprecio en su voz era palpable, como si Riley fuera poco más que una mascota siendo juzgada por sus superiores. Era una humillación calculada, diseñada para mostrar exactamente dónde se encontraba la humanidad en la jerarquía galáctica. Cada palabra era una bofetada, cada sílaba un recordatorio de su impotencia percibida. «Nuestro destino». La voz de Riley se llevó claramente a través de la acústica de la cámara. Con respeto, orador principal, la humanidad no ha violado ninguna ley. Cada mundo que hemos colonizado fue inspeccionado y confirmado como deshabitado. Cada extracción de recursos sigue exactamente las regulaciones de la Asamblea. Su entrenamiento diplomático mantuvo su voz estable, pero por dentro, la furia comenzaba a crecer como un fuego lento. «Regulaciones escritas por mentes ingenuas», vino una voz desde las secciones superiores. Riley miró hacia arriba para ver al Señor Supremo Thex-9, líder del dominio mecánico. Los sensores ópticos del ser robótico brillaron rojos mientras continuaba. Su especie ha existido en el espacio por meramente 2 siglos. Nosotros hemos mantenido el orden galáctico durante 50.000 años. Sabemos que mundos tienen verdadero valor. Las palabras salieron con la precisión mecánica de una máquina que había calculado el valor de la vida humana y la había encontrado insignificante. Riley sintió un escalofrío corriendo por su espina dorsal. Señor Supremo Thex-9, ¿está sugiriendo que la humanidad debería abandonar colonias legalmente reclamadas? Su voz permaneció controlada, pero podía sentir que estaba caminando hacia una trampa que había sido preparada mucho antes de que ella llegara. La realización de que esto había sido planeado, orquestado, decidido sin su conocimiento, llenó su estómago con una sensación de frío mortal. «Estoy sugiriendo», la voz de Thex-9 se convirtió en un gruñido mecánico, «que su especie aprenda su lugar apropiado antes de que se lo enseñemos». La amenaza no era sutil. Era una declaración de intención tan clara como el cristal. No había diplomacia aquí, no había negociación. Solo un ultimátum entregado con la fría eficiencia de una máquina de guerra. El aire mismo parecía volverse más espeso, más difícil de respirar, mientras las implicaciones se asentaban. La cámara cayó en silencio. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital parecía callarse. Riley se dio cuenta de que cada delegado estaba observando este intercambio con intenso interés. Era como estar en el centro de una arena, con miles de espectadores esperando ver cómo moriría. Sus manos se apretaron alrededor de la tableta de datos, el único objeto familiar en este mar de hostilidad alienígena. Orador principal.
dijo Riley cuidadosamente. Vine aquí hoy para finalizar acuerdos comerciales que beneficiarían a todas las especies miembro. Si hay preocupaciones específicas sobre la expansión humana, podemos abordarlas a través de canales diplomáticos apropiados. Era un último intento desesperado de encontrar una solución pacífica, sabiendo incluso mientras hablaba que era inútil. Las decisiones ya habían sido tomadas, los dados habían sido lanzados. Todo lo que podía hacer ahora era mantener su dignidad mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Zeloth-K se movió más cerca de la sección humana, su cuerpo cristalino ahora ardiendo con intensidad blanca ardiente. La temperatura alrededor de Riley bajó notablemente mientras el campo de enfriamiento natural del Vorthak se activaba. ¿Canales diplomáticos? La risa armónica de Zeloth-K era como cristal rompiendo. ¿Crees que esto es una negociación? Esto es una intervención. Su especie ha crecido demasiado rápido, se ha extendido demasiado lejos, ha tomado demasiado. La Asamblea ha decidido que la humanidad requiere limitación. Cada palabra caía como un martillo sobre un yunque, moldeando el destino de billones de vidas humanas. Las manos de Riley se apretaron alrededor de su tableta de datos. ¿Qué tipo de limitación?, preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Había visto este patrón antes en los archivos históricos. Especies más débiles siendo gestionadas por las más fuertes, civilizaciones enteras reducidas a la irrelevancia por decreto burocrático. Nunca había imaginado que la humanidad se convertiría en el siguiente ejemplo. Su voz permaneció estable, pero su mundo interior estaba en caída libre. «Retirada completa de todos los sistemas en disputa», anunció el Señor Supremo Thex 9. «Cesación inmediata de nueva construcción de colonias. Controles de población para prevenir mayor expansión. Supervisión de todas las actividades humanas por mantenedores de la paz de la Asamblea». Las palabras salieron con precisión robótica, como si estuviera leyendo elementos de una lista de compras en lugar de dictar el fin de la libertad humana. No había emoción, no había excitación, no había humanidad en absoluto. «Eso no es limitación», dijo Riley en voz baja. «Eso es ocupación». La palabra colgó en el aire como una acusación, desnudando la verdadera naturaleza de lo que estaba siendo propuesto. No era gestión o guía, era esclavitud disfrazada con lenguaje diplomático. Su entrenamiento como embajadora le había enseñado a reconocer eufemismos políticos, y esto era opresión pura llamada por otro nombre. El peso de la comprensión se asentó sobre sus hombros como una carga física. «Llámalo como quieras», respondió Zeloth-K. «La decisión ha sido tomada. Tienes 30 días estándar para comenzar el cumplimiento». La falta de ceremonia era casi insultante, el destino de una especie entera, decidido con la misma consideración que se le daría a una regulación de tráfico menor. No había apelación, no había deliberación, no había esperanza de clemencia. Solo un ultimátum entregado con eficiencia burocrática fría. Riley miró alrededor de la cámara una última vez. Ni una sola especie habló en defensa de la humanidad. Los grandes poderes de la galaxia aparentemente habían decidido que los humanos eran un problema a resolver en lugar de socios a respetar. El aislamiento era completo, absoluto, final. Siglos de progreso humano, de sueños de hermandad galáctica, de esperanzas de un futuro compartido, todo reducido a nada en un solo momento de traición colectiva. «¿Y si nos negamos?», preguntó Riley. Su voz era tranquila, pero había algo nuevo en ella ahora, una fría resolución que no había estado allí momentos antes. Era la voz de alguien que había llegado al final de la diplomacia y estaba considerando qué venía después. Los años de entrenamiento, de protocolo, de cortesía civilizada, todo eso se estaba desmoronando, reemplazado por algo más primitivo y mucho más peligroso. Podía sentir el cambio dentro de sí misma,
como un interruptor siendo volteado en las profundidades de su alma. La forma de Siloth-K pulsó con energía satisfecha. Entonces la asamblea demostrará por qué ha mantenido la paz galáctica durante tanto tiempo. Su especie será contenida por la fuerza. Sus colonias serán redistribuidas a razas más merecedoras. Su mundo natal será puesto bajo cuarentena permanente. Las palabras salieron con satisfacción sádica, como si el Vortak estuviera disfrutando la oportunidad de aplastar a los recién llegados arrogantes. No había duda en su tono. Esto no era una amenaza vacía, sino una promesa fría. Riley asintió lentamente. Tocó un control oculto en su tableta de datos, activando una transmisión encriptada de vuelta a la Tierra. Lo que dijo a continuación sería grabado y transmitido a cada colonia humana en horas. Su pulso se había calmado, su mente se había aclarado. El diplomático en ella había muerto en los últimos minutos, reemplazado por algo que la galaxia no había visto antes. Algo que ninguna de estas especies antiguas y complacientes podía comprender o predecir. Orador principal, miembros de la Asamblea Galáctica. La voz de Riley era calma, pero se llevaba claramente a cada rincón de la cámara. Vine aquí hoy esperando asociación. Traje acuerdos que habrían enriquecido nuestra prosperidad mutua. En cambio, han elegido amenazar a la humanidad con la extinción simplemente porque somos exitosos. Su voz se había vuelto diferente ahora, más fría, más dura, cargada con una autoridad que no había estado allí antes. Era la voz de alguien que había cruzado una línea y no podía regresar. Hizo una pausa y miró directamente a Siloth-K. Confunden nuestra juventud con debilidad. Confunden nuestra diplomacia con sumisión. Creen que porque somos nuevos en la galaxia, somos ingenuos sobre la naturaleza del poder. Cada palabra era medida, pesada, entregada con la precisión de un bisturí. No había desperdicio, no había emoción innecesaria. Solo verdad fría y dura, hablada con la autoridad de alguien que había visto a través de las mentiras civilizadas hasta el núcleo brutal de la realidad. La voz de Riley se volvió más fría. Están a punto de aprender algo que la Tierra nos enseñó hace mucho tiempo. Cuando los humanos son amenazados con aniquilación, cuando somos forzados a luchar por nuestra existencia misma, no simplemente nos defendemos, nos adaptamos, aprendemos, nos convertimos en lo que necesitamos ser para asegurar que nuestra especie sobreviva. Era una promesa y una amenaza envueltas en una sola declaración. No había bravuconería en ello, no había fanfarronería, solo la fría certeza de alguien que conocía exactamente de qué era capaz su especie cuando se les empujaba hasta la pared. La cámara estaba completamente silenciosa ahora. Riley podía ver confusión en el lenguaje corporal de algunos delegados. Otros mostraron las primeras pistas de incertidumbre. Algo en su tono, en su postura, en la completa transformación de su presencia, había roto a través de su complacencia. Por primera vez, algunos de ellos estaban comenzando a preguntarse si habían calculado mal. La confianza que había llenado la cámara momentos antes se estaba desmoronando, reemplazada por algo mucho menos cómodo. ¿Quieren guerra?, preguntó Riley en voz baja. Entonces la tendrán. Pero entiendan esto claramente: cuando los humanos luchan por supervivencia, no luchamos por sus reglas, no luchamos por las reglas de nadie, luchamos para ganar, completa y permanentemente. No había emoción en su voz ahora, no había pasión, solo la fría declaración de un hecho, entregada con la misma casualidad que uno podría usar para comentar sobre el clima. Era esa misma falta de emoción lo que la hacía tan aterrorizante. Riley se dirigió hacia la salida, sus pasos el único sonido en la vasta cámara. Mientras alcanzaba las puertas, habló una vez final sin mirar atrás. Sin piedad, sin memoria, solo extinción. Las palabras se colgaron en el aire como una sentencia de muerte, reverberando en el silencio absoluto que había caído sobre la asamblea más poderosa de la galaxia.
Las puertas se sellaron detrás de ella con un suave silbido, dejando a miles de delegados alienígenas sentados en un silencio aturdido. ¿En la cámara? Ziloth K. comenzó a reír otra vez, pero el sonido parecía menos confiado que antes. «Amenazas vacías de primitivos», anunció el orador principal. «Que vengan. La galaxia verá qué tan fácilmente los humanos son aplastados». Pero había algo forzado en su risa ahora, algo que sonaba más como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo que a otros. El silencio que siguió a sus palabras era pesado con duda, cargado con la creciente comprensión de que tal vez habían despertado algo que no entendían. Pero en las secciones superiores, los sensores ópticos del Señor Supremo Tex 9 se atenuaron ligeramente. El dominio mecánico tenía archivos detallados sobre la historia militar humana. Tex 9 había estudiado sus guerras, sus tácticas, su psicología. A diferencia de los otros, Tex 9 entendía algo importante sobre los humanos. Eran notablemente buenos convirtiendo desventajas en ventajas. Sus procesos de datos habían analizado patrones históricos, y los resultados eran perturbadores. Quizás, pensó Tex 9, esto no sería tan simple como la asamblea creía. El Dr. Kai Petrov estaba analizando muestras atmosféricas de la estación de investigación Kepler 438b cuando la alerta de emergencia resonó a través de los altavoces de la instalación. El tono penetrante era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado en sus 3 años en el puesto remoto. «Todo el personal repórtese al centro de comunicaciones principal inmediatamente», anunció la IA de la estación. «Alerta prioridad alfa. Todo el personal repórtese ahora». La urgencia en la voz sintética era inconfundible, enviando escalofríos por la espina de cada persona en la estación. Kai dejó caer su analizador espectral y corrió a través de los pasillos de la estación. Otros investigadores, ingenieros de minería y personal de apoyo estaban convergiendo en el centro de comunicaciones desde todas las direcciones. Sus rostros mostraban confusión mezclada con temor creciente. Nadie había escuchado una alerta prioridad alfa antes, pero todos sabían que significaba que algo catastrófico había sucedido. El aire mismo parecía cargado de electricidad, vibrando con ansiedad no expresada. El centro de comunicaciones estaba lleno más allá de su capacidad. La pantalla principal mostraba una presentadora de noticias transmitiendo desde Ginebra, con las luces del cuartel diplomático de la Tierra visibles detrás de ella. «El convoy de transporte borde del horizonte ha sido destruido», reportó la presentadora. «Se confirma que las 68.000 personas a bordo están muertas. El convoy estaba llevando familias para establecer la colonia Nueva Kepler cuando fue atacado sin advertencia por una flota combinada de la Asamblea Galáctica». Kai sintió que el aire dejaba sus pulmones. 68.000 personas. El convoy había incluido 15.000 niños, convirtiéndolo en la migración civil más grande en la historia humana. Habían estado llenos de esperanza, de sueños de un nuevo hogar entre las estrellas. Ahora todos estaban muertos, víctimas de una política que no habían tenido voz en formar. La realidad del número era imposible de comprender. Más personas de las que su pequeña estación de investigación había visto jamás, desaparecidas en un instante de violencia brutal. «El ataque ocurrió en espacio neutral», continuó la presentadora, «lejos de cualquier instalación militar. Las fuerzas de la Asamblea no proporcionaron advertencia y se negaron a todos los intentos de comunicación. Era un acto de genocidio puro, disfrazado como aplicación de política. No había justificación militar, no había amenaza estratégica, solo la matanza sistemática de civiles para hacer un punto. El horror de ello se asentó sobre la habitación llena como un peso físico, aplastante en su enormidad. La pantalla cambió para mostrar a la embajadora Riley Blackwood de pie ante el Consejo de Defensa de la Tierra Unida. Su expresión era seria como piedra.
La Asamblea Galáctica ha dejado clara su posición, dijo Riley. Ven la expansión humana como una amenaza a ser eliminada por la fuerza. Hoy asesinaron a 68,000 de nuestros civiles para hacer su punto. Su voz era controlada, pero había algo nuevo en ella, una fría furia que prometía terribles consecuencias. Riley hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Por lo tanto, el Consejo de Defensa de la Tierra Unida ha autorizado la implementación del Protocolo Omega. A partir de este momento, todas las colonias humanas están cambiando a pie de guerra. Toda infraestructura civil será convertida para producción militar. Cada ciudadano humano que sea capaz contribuirá a la supervivencia de nuestra especie. Las palabras cayeron sobre la audiencia como sentencias de muerte, transformando instantáneamente su mundo conocido en algo irreconocible. La colega de Kai, la doctora Yuki Nakamura, agarró su brazo. ¿Protocolo Omega? ¿Qué es eso? Su voz temblaba con una mezcla de miedo y confusión. Kai sacudió su cabeza. Nunca había escuchado el término antes, pero juzgando por la expresión de Riley, no era algo que la humanidad había querido usar jamás. Había algo ominoso en el nombre mismo, algo que sugería medidas que habían sido mantenidas en reserva para solo las circunstancias más desesperadas. Riley continuó hablando. La Asamblea cree que somos débiles porque somos jóvenes. Creen que nos rendiremos porque no podemos igualar sus números. ¿Han olvidado algo crucial sobre la humanidad? Somos la especie que conquistó un planeta entero a través de cooperación e innovación. Somos los descendientes de sobrevivientes que se adaptaron a cada ambiente que la Tierra pudo ofrecer. Su voz se había endurecido, transformándose en algo que prometía retribución terrible para aquellos que habían subestimado a la humanidad. Los ojos de la embajadora parecían mirar a través de la cámara directamente a cada espectador. Cuando los humanos son amenazados con extinción, no solo contraatacamos, evolucionamos. Nos convertimos en algo que nuestros enemigos no pueden predecir o contrarrestar. La Asamblea quería guerra con la humanidad. Ahora descubrirán lo que eso verdaderamente significa. La transmisión terminó, dejando a la audiencia sentada en silencio aturdido, procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. La transmisión terminó. El comandante de la estación Torres se adelantó, leyendo de una tableta que acababa de recibir nuevas órdenes. Gente, hemos sido designados como base de operaciones adelantadas Kepler 7, anunció Torres. Todas las actividades de investigación están suspendidas inmediatamente. Doctor Nakamura, su laboratorio de química está siendo convertido para desarrollo de explosivos. Doctor Petrov, su equipo de análisis atmosférico será reconfigurado para investigación de armas biológicas. Las palabras transformaron instantáneamente sus identidades de científicos pacíficos a fabricantes de guerra. Una transformación que ninguno de ellos había pedido, pero que ahora se les requería para la supervivencia. Kai quería objetar. Era un científico, no un diseñador de armas. Había dedicado su vida a entender la belleza del cosmos, no a crear instrumentos de muerte. Pero entonces pensó en esos 15,000 niños que nunca verían su nuevo hogar, en las familias que habían sido vaporizadas por el cálculo político frío. Su objeción murió en su garganta, reemplazada por una resolución fría y dura que no sabía que poseía. La galaxia había elegido hacer de esto una pelea por supervivencia, y la humanidad respondería en especie. «Comandante», dijo Kai, «¿qué exactamente necesita que haga?» Torres consultó su tableta nuevamente. La inteligencia indica que la mayoría de las especies de la Asamblea son vulnerables a composiciones atmosféricas específicas. Necesitamos desarrollar métodos de despliegue para armas ambientales que puedan ser entregadas a través de equipo de terraformación. Kai asintió lentamente. Él sabía más sobre ingeniería atmosférica que casi cualquier humano vivo. Había pasado años aprendiendo cómo hacer que los ambientes hostiles fueran adecuados para la vida humana.
ahora aprendería cómo hacer que los ambientes fueran hostiles para la vida alienígena. Durante los siguientes días, Kai observó cómo su pacífica estación de investigación se transformaba en algo completamente diferente. Naves militares llegaron transportando soldados en armadura negra. Los jardines botánicos fueron reemplazados con instalaciones de fabricación de armas. El observatorio se convirtió en una matriz de comunicaciones para coordinar ataques a través de múltiples sistemas estelares. Kai trabajó jornadas de 18 horas en su laboratorio convertido. Los militares le habían dado acceso a datos xenobiológicos clasificados, información sobre sistemas respiratorios alienígenas, requisitos atmosféricos y vulnerabilidades biológicas. Lo que aprendió lo impactó profundamente. La mayoría de las especies de la Asamblea eran increíblemente especializadas. Los Vorthak solo podían sobrevivir en rangos de temperatura controlados con precisión. El dominio mecánico requería frecuencias electromagnéticas específicas para mantener sus transferencias de conciencia. Los habitantes de las profundidades acuáticas necesitaban composiciones minerales particulares en sus fluidos respiratorios. Los humanos, en comparación, eran notablemente adaptables. Podían sobrevivir en un rango más amplio de condiciones que casi cualquier otra especie conocida. Esta adaptabilidad, que la Asamblea veía como primitiva, era en realidad la mayor ventaja militar de la humanidad. Kai comenzó a desarrollar armas atmosféricas que podían ser desplegadas usando equipo de terraformación estándar. Para los observadores externos, las naves humanas parecerían estar realizando modificaciones ambientales normales. En realidad, estarían haciendo mundos enteros inhabitables para especies alienígenas específicas, mientras permanecían perfectamente seguros para los humanos. Pero los informes más perturbadores llegaron de la propia Tierra. El protocolo Omega aparentemente incluía algo llamado programas de mejora cognitiva. Voluntarios humanos estaban recibiendo tratamientos experimentales que aumentaban su inteligencia, mejoraban sus tiempos de reacción y potenciaban su capacidad para procesar información compleja. Otros voluntarios estaban sometiéndose a optimización de memoria. Sus recuerdos civiles pacíficos estaban siendo suprimidos mientras los instintos de combate y el pensamiento estratégico eran mejorados. Se estaban convirtiendo en armas vivientes, personas cuyas mentes habían sido refinadas para un propósito: ganar la guerra. Kai encontró estos informes profundamente preocupantes, pero también los entendió. La humanidad se enfrentaba a un enemigo con miles de años de experiencia militar y números vastamente superiores. Necesitaban toda ventaja posible. 3 semanas después de la masacre del borde del horizonte, Kai completó su primer proyecto de armas. Había desarrollado 17 técnicas diferentes de modificación atmosférica que podían hacer mundos inhabitables para especies específicas de la Asamblea. Algunas causarían incomodidad y forzarían la evacuación. Otras causarían daño biológico permanente. Unas pocas causarían falla completa del sistema en sistemas respiratorios no humanos. Envió su informe y esperó órdenes. La respuesta llegó directamente de la embajadora Riley Blackwood en persona. «Dr. Petrov», comenzó su mensaje. «Su trabajo es exactamente lo que la humanidad necesita». El rostro de Riley apareció en la pantalla de Kai. Su expresión estaba calmada, pero sus ojos contenían algo que Kai nunca había visto antes: una completa ausencia de misericordia. «La Asamblea piensa que somos primitivos, que no entendemos la guerra sofisticada», continuó Riley. «Creen que lucharemos como otras especies, con violencia simple y fuerza bruta. No pueden imaginar que los humanos abordarían la guerra como abordamos cualquier otro problema, científicamente, sistemáticamente, completamente». Riley se inclinó más cerca de la cámara. «No solo vamos a derrotar a las fuerzas militares de la Asamblea, vamos a hacer imposible que continúen existiendo como son.
Vamos a cambiar las condiciones fundamentales de su supervivencia hasta que la rendición se convierta en su única opción. El mensaje terminó. Kai se sentó en su laboratorio, rodeado de datos sobre biología alienígena y armas ambientales. Fuera de su ventana, podía ver naves de guerra humanas reuniéndose en la oscuridad del espacio. El gigante durmiente había despertado y estaba muy enojado. La almirante Nova Chen se encontraba en el puente de la Neu Retribución, observando la flota de la Asamblea aproximarse a través del display táctico. Su nave era más pequeña que la mayoría de las naves enemigas, pero no estaba preocupada. Las fuerzas de la Asamblea aún creían que estaban luchando contra los mismos humanos que habían suplicado por soluciones diplomáticas 6 meses atrás. Estaban equivocados. «Almirante», reportó su oficial táctico, «la flota enemiga consiste en 87 destructores de cristal Vortak, 200 cazadores asesinos del dominio mecánico y más de 300 naves de apoyo. Nos superan en número 4-1. Nova asintió. ¿Ya han escaneado nuestras naves? Sí, señora. Sus escaneos muestran configuraciones estándar de naves humanas. ¿Creen que estamos transportando armas convencionales? Nova sonrió fríamente. La Asamblea estaba a punto de recibir su primera lección en guerra humana. Los humanos eran excepcionalmente buenos haciendo que los enemigos los subestimaran. «Comiencen a grabar todas las comunicaciones enemigas», ordenó Nova. «Quiero datos completos sobre sus protocolos de coordinación, respuestas tácticas y estructuras de comando. Cada palabra que transmitan es inteligencia que podemos usar». La flota de la Asamblea se movió en su formación de ataque tradicional, una pared masiva de poder de fuego diseñada para abrumar enemigos a través de números superiores. Era una táctica que había funcionado para ellos durante milenios, pero nunca habían enfrentado humanos antes. «Señora», dijo el oficial de comunicaciones, «transmisión entrante de la nave insignia de la Asamblea». «Ponla en pantalla». El orador primario Siloth K apareció en la pantalla principal, su cuerpo cristalino brillando con energía azul confiada. Nova lo reconoció de los informes de inteligencia, uno de los comandantes militares más experimentados de la Asamblea. «Naves humanas», dijo Siloth K. «Están superados en número y fuerza. Ríndanse inmediatamente y sus tripulaciones serán procesadas de acuerdo con la ley galáctica. Continúen resistiendo y compartirán el destino de su convoy del borde del horizonte». Nova se adelantó. «Continuará».